Y mientras vamos comenzando nosotros, mientras nuestros otros hermanos se van a reunir, se van conectando a alabar al Señor con nosotros. Amén. En esta noche voy a estar leyendo una palabra que está en el Salmo 90. Voy a leer el Salmo 90. Si traen sus Biblias, abran sus Biblias. Y lo vamos a estar leyendo. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué le parece? Amén. Pero léalo ahí en su casa también. Léalo ahí. Gloria a Dios. Salmo 90. ¿Alguien más se conectó? Todavía no, nadie más, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito salmo, hermano, ¿verdad? Como este salmo, ¿verdad? Nos enseña lo poco que nosotros somos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero el salmista empezaba diciendo, ¿verdad? Tú nos has sido refugio de generación en generación, y hasta el día de hoy sigue siendo una gran verdad, ¿verdad? El Señor sigue siendo refugio para aquellos que a Él se acercan, ¿verdad? Para aquellos que con humildad, ¿verdad? Aquellos que se humillan delante de su presencia pueden venir. Él sigue siendo refugio para cada uno de nosotros, amén. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros tenemos a nuestro Dios a nuestro lado, que tenemos a Dios de nuestro lado y que nosotros podemos refugiarnos en Él. Dice que 1000 años, dice, son como el día de ayer. A veces nosotros pensamos que pasa mucho tiempo, pero 1000 años para Él, ¿verdad? Es como un día, dice su palabra. Y todo el tiempo, ¿verdad?, que nosotros tenemos en esta vida es nada comparado con el tiempo que vamos a estar delante de su presencia. Y ese es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Nosotros estar un día delante de su presencia. Y qué bueno que hoy en este día podemos reunirnos para alabar a ese Dios grande y maravilloso. Amén. Dice su palabra, dice en el versículo 7, dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. ¿Verdad? Y me ponía a pensar, hermano, en estos días, ¿verdad? Cómo está el mundo, cómo están las cosas, cómo está turbado todo el mundo.
a causa de la mano de Dios, a causa del Señor, ¿verdad? Que él permitió todo esto. Y me venía a la mente también, ¿verdad? Que a causa de todo esto que está pasando, ahora no podemos reunirnos dentro de un edificio. Ya cuando el Señor nos dice en su palabra que no dejemos de congregarnos, pero ahora el Señor nos dice, ahora el Señor mismo es el que está haciendo, ¿verdad? Y permitiendo que no podamos congregarnos. Pero gloria a Dios que Él dio la tecnología para que a través de la tecnología nosotros, aquellos que amamos a Dios, ¿verdad? Y que hemos sido alcanzados para gloria de su nombre, nosotros podamos de alguna manera reunirnos para alabarle y bendecirle. El versículo 12, ¿verdad? Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Dice su palabra, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Verdad? Decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ya que cada uno de nuestros días lo vivamos con sabiduría, con temor delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Y que no importa dónde estemos nosotros, si estemos aquí, si no nos reunimos, Él sigue siendo digno de alabanza y de adoración. Él sigue siendo digno de ser reverenciado. Él sigue siendo digno de que nosotros le alabemos y le glorifiquemos y que nos alegremos delante de su presencia. Amén. El Salmo 118 dice, me parece el versículo 22, dice, este es el día que hizo el Señor, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Y en este día nos hemos venido a alegrar delante de su presencia y vamos a escuchar su palabra. Vamos a hacer una corta oración y después voy a dar el lugar a nuestro hermano Miguel, que va a ser quien va a estar predicando la palabra del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo y buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por este medio que tú nos permites de poder reunirnos delante de su presencia, porque sabemos, Señor, que usted está en medio de nosotros, Señor, que usted está en cada hogar de mis hermanos, Señor, que usted está en cada lugar en donde nosotros estemos, Señor, alabando en su nombre, que usted está ahí, Señor, que usted está escuchando el clamor, que usted está escuchando la oración de su pueblo, Señor. Padre, que usted está escuchando, Señor, donde su palabra es predicada, Señor, donde su nombre es exaltado, o en cualquier lugar donde su nombre es engrandecido, Señor. Usted está, Señor, ahí escuchando, Señor. Esperamos en este día ser agradables delante de su presencia, que podamos llegar, Señor, como olor fragante delante de usted, Señor. Yo le pido, oh, Señor, que sea usted bendiciendo cada hogar, Señor, cada familia aquí reunida, Señor, que sea usted bendiciendo sus vidas, oh Dios del cielo. Que sea usted, Señor, agradándose de cada uno, Señor, de nosotros, cada matrimonio, cada niño, cada joven, Señor, cada una de, Señor, de los hogares que estamos aquí, cada familia representada, bendiga a su pueblo, Señor. Padre, ahora le pedimos que sea usted bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Que usted use, Señor, la vida de mi hermano como instrumento para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y voy a dejar el lugar a nuestro hermano Miguel, que trae su palabra en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Si no, súbale volumen. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a ya mi pastor oró y ya vamos a empezar así. Amén. Ahí, si les pido que me acompañen el día de ahora como le llaman muchos, sale el Evangelio de Isaías, le llaman, me acompañan a Isaías 53. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer ahí vamos a leer el 52, 13, amén. Dice, se los voy a leer, dice, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, amén. Isaías 52, 13, amén.
Gloria a Dios. En otra versión, fíjense, en otra versión a la Biblia de las Américas dice también parecido, dice: he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y pues pensando ahora que sabemos que se está conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sabemos que le llaman a la Semana Santa. Yo sé que la iglesia tradicional la celebra de ciertas maneras, pero sabemos que realmente las fechas sí estaríamos recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y quería traer a la memoria, recordar lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, amén. Así que antes de leer, ya todos conocemos Isaías 53, ¿verdad? Empezamos cuando lo leemos, vemos la descripción de los sufrimientos de Cristo, amén. Y es interesante que ni siquiera los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no describen realmente tanto el maltrato físico, no es algo tan vívido, que tú puedas ver qué tanto sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante que no sé cuántos cientos de años atrás Isaías lo había profetizado. Amén. Y como si estuviéramos viendo la película, amén, pero es más crudo leer el sacrificio de nuestro Salvador, amén. Así que, pero lo interesante que antes de empezar Isaías 53, cuando usted ya lo sabe, lo vamos a leer ahorita, usted empieza a ver a este siervo sufriente, al Mesías que estaba padeciendo de una manera con tormentos. Pero en el 52, unos versículos antes, dice primero: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Ya? Imagínense, estas palabras no concuerdan con Isaías 53, es como si fuera algo totalmente opuesto. Imagínense ustedes que son siervos de un rey. Ustedes son siervos de un rey de esta tierra, un rey muy importante, y el rey te manda a llamar y te dice: mi siervo, serás prosperado, serás engrandecido, exaltado y serás puesto muy en alto. Tú te imaginas que después de estas palabras tan halagadoras que te diera tu rey, te imaginas que después de estas palabras alguien iba a venir y traerte una corona y a ponerte un vestido espléndido, porque las palabras son unas palabras muy halagadoras que te están exaltando. Pero no creo que lógicamente tú pienses que después de que te diga tu Señor, tu Rey, te diga: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. No creo que pienses que después de mencionar esas palabras vengan los guardias, te agarren, te golpeen, te lleven y te llevan a matar afuera del pueblo, en la presencia de todos. Sería ilógico, ¿verdad? Pero así empiezan las palabras antes de Isaías 53. Empieza con unas palabras de gloria, de triunfo. Por eso yo le he puesto a esta prédica: el glorioso triunfo del siervo de Jehová. El glorioso triunfo del siervo de Jehová. Y parece algo ilógico, cómo empiezan las palabras tan exaltando a este siervo, para después decir el siguiente versículo. Dicen inmediatamente, fíjense el versículo, el contraste del versículo permítame, en el 14. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
empieza con unas palabras primero exaltándolo, pero inmediatamente en el 14 trae totalmente lo contrario. Dice que este varón, iba a ser desfigurado. Dice, y su hermosura más que los hijos de los hombres. O sea, aquí no está diciendo que Jesús era hermoso como más que de los hombres, sino en otras versiones se entiende mejor porque dice, mira, en otra versión dice, pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedaron mudos ante él. Verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Amén. Habla de nuestro Señor Jesucristo, de la forma que fue maltratado, de la forma que lo golpearon. Dice que su aspecto fue desfigurado, que su rostro, que ni siquiera parecía rostro de un hombre. Amén. Ese es lo que dice este mensaje. Y es el contrastante, ver cómo le da unas palabras de exaltación. Mi siervo será prosperado, será puesto muy en alto. Y inmediatamente dice, será desfigurado, será su rostro ni siquiera será reconocible. Ya, parece que no encaja algo ahí. ¿Cómo es posible que alguien sea exaltado pero al mismo tiempo molido de esa manera? Y a la lógica humana parece una locura. Amén. Entonces, yo pienso que ni siquiera Isaías pudo comprender en totalidad lo que estaba profetizando. Amén. Porque sabemos que los profetas profetizaban por medio del Espíritu Santo, pero muchas veces ni siquiera ellos entendían las profecías a plenitud. Ellos dicen que veían en sombras, que ellos trataban de ver en qué persona se iba a manifestar la salvación, que ellos querían ver las cosas futuras. Nuestro Señor Jesucristo los dice en Mateo 13:17, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Dice que muchos profetas lo desearon, tener la revelación que ahora tenemos nosotros, porque ellos veían en sombras, ellos veían solo lo que Dios les iba revelando, y aún las profecías que salían de sus propios labios. Ellos tenían que escudriñar sus propias profecías porque ellos no entendían a plenitud. Amén. Así que esto era ilógico a la mente humana. ¿Cómo alguien tan exaltado, pero alguien tan devastado, tan desfigurado, cómo no tiene lógica? Amén. Para el hombre, amén. Así que no es una contradicción. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser exaltado hasta lo sumo y se le daría un nombre sobre todo nombre, pero también sería desfigurado por los hombres, su rostro molido. Dice que apenas parecía un ser humano. No sé usted cuando ve imágenes de esas programas de televisión que pasan personas trituradas, personas que son molidas o aplastadas por que les pasa un carro encima y que quedan, son imágenes tan crudas que parece que lastima la vista verlos, parece que uno no quiere ni voltear a ver la televisión. Yo sé que hay muchos morbo a veces en personas que quieren ver descuartizados y todo eso, pero Jesús tenía su cara molida, que no parecía ni siquiera hombre, dice la Biblia. De esa vez que no quisiéramos, yo creo que ni ver su rostro, de tan molida que tenía su rostro. Amén. Y estas imágenes nos las muestra el profeta. Ni siquiera los evangelios nos hablan de cómo fue el martirio. Y esto es para que Dios se lleve la gloria, cómo Dios profetizó el martirio de su siervo sufriente desde años antes de que pasara. Amén. Gloria a Dios. Así que las imágenes, lo que nos enseña Isaías es algo muy crudo, muy vívido, de cómo sufrió nuestro Salvador. Amén. Amén. Y como decía la predicación pasada, que
Jesús caminaba hacia la ira de Dios, ¿ah? Y no, dije la vez pasada que no quería subestimar el sufrimiento de Cristo. Porque su sufrimiento, la obra que él hizo y el morir en la cruz fue una tortura cruel, fue de las torturas más crueles que había en ese entonces. Así que no estaba subestimando lo que Jesús estaba haciendo, ¿eh? Sino que les traía memoria que aparte del sufrimiento físico había algo más grande todavía, que era la ira de Dios. Amén. Así que aquí vemos que Jesús fue brutalmente desfigurado. Ese siervo que iba a ser exaltado y fue brutalmente desfigurado por nosotros. Amén. Dice, ahora sí vamos a Isaías 53, dice, empieza con una pregunta, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque es un anuncio tan ilógico, es algo tan increíble, que algo tan que ¿quién se va a atrever a creerlo? Amén. Entonces, este mensaje iba a ir en contra de la lógica humana, en contra de nuestra forma de pensar, cómo se mira un salvador, cómo se mira un rey, cómo se debe de mirar a alguien glorioso, alguien triunfante. Uno piensa en una persona que triunfa y uno piensa no piensa en alguien que está describiendo Isaías. Una persona, para nosotros una persona triunfante, es alguien que logra todo su cometido y que no fracasa en ninguna forma, amén. Pero en la lógica humana, el sacrificio de Jesús parece como un fracaso. En la lógica humana, amén, repito. ¿Por qué? Porque terminó molido, desfigurado, muerto en una cruz. Un Salvador, un poderoso Salvador muerto en una cruz. Jesús podría parecer cualquier cosa menos un Salvador y un Rey. A nuestra lógica no parecía un Salvador y un Rey. Parecía, no lo sé, pero no era la lógica humana, no es como estamos acostumbrados a ver, amén. Gloria a Dios. Y dice, por eso dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Por eso dice que el Cristo crucificado era tropezadero para los judíos y para los griegos, era una locura, era una tontería. Los griegos sabían, ellos estaban acostumbrados a los dioses del Olimpo, a Zeus y a los que venían a la tierra y se convertían en dioses. Estaba Perseo, ya se me olvidaron, pero los dioses del Olimpo. Y eran todos gloriosos, tenían superpoderes, tenían fuerza ilimitada. Todos eran bien parecidos, fuertes, atléticos. Ese era el tipo de Salvador que el hombre esperaba. Los griegos tenían en mente ese tipo de Dios. Pero Dios confunde la sabiduría del hombre. Dios se burla de la sabiduría humana. Dios Dios no piensa como nosotros pensamos. Amén. Así que dice, después en el mismo dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Perdón, me equivoqué. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Verdad? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahí en Isaías 52:10, ahí atrásito, dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Dice que Dios mismo desnudó su santo brazo y dice que verán la salvación. Nuestro Señor Jesucristo es ese brazo, no que sea un brazo literalmente, sino es Dios mismo salvándonos, Dios mismo metiendo la mano para que las naciones vean que la salvación viene de nuestro Dios, que la salvación es de nuestro Dios, no es del hombre, que el hombre se lleve la gloria, sino que Dios mismo dice, desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verá la salvación de nuestro Dios.
La salvación de Él, no la nuestra, amén. Él se lleva la gloria, no es por esfuerzo humano, sino por lo que Él hizo, amén. Así que ese es nuestro amado Jesucristo, amén. Y luego dice, subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice, creció delante de Él como renuevo tierno. Como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Amén. Imagínense por un momento que están caminando por un desierto árido, un desierto con pura arena, amén. No como aquí en Las Vegas, que es desierto, pero hay árboles, ¿sabes? Pero no, un desierto donde no hay nada, absolutamente nada. ¿Ah? Y de repente tú ves una palmera y tienes días y caminando, tienes días sin tomar agua y ves una palmera. Estoy seguro que tú correrías llorando acá y gritando, Dios, gracias, gracias, agarrar la palmera y bajar los cocos y saciar tu sed. Amén. Y sería lo más lógico, ¿verdad? Que corrieras porque ves una palmera. Pero imagínate en el desierto árido, sin nada. Vas viendo tus pasos caminar y entre esos pasos ves una pequeña, sí sabe, un brote ni siquiera son hojas, un brote es un retoño, un renuevo. Es cuando va saliendo de una semilla apenas una pequeña raicita. Dice que Jesús era una pequeña raíz, como en la tierra árida, en la tierra seca que salía. Estoy seguro que si vas en el desierto y vas caminando y en tus pisadas tú miras esa pequeña retoño, ese pequeño brote, no te vas a hincar a decir, gracias Dios, me has salvado porque me has mostrado este retoño, ¿verdad? Así de insignificante parecía la salvación de nuestro Dios. Así de ilógico que Dios mandó, que Jesús era ese pequeño retoño débil. Era en tierra seca, dice sin atractivo, sin parecer, para que no le deseemos, dice. Tú desearías una palmera, tú correrías por una palmera. Pero si ves un retoño, tú no correrías para traer algo tan insignificante a tus ojos, que parece que no tiene sentido. No correrías a hincarte y dar gracias a Dios por ese retoño. Tal vez hasta lo pisas mientras caminas. Pero dice de Jesús, dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Amén. Así que cuando leemos esto nos acordamos yo me acordaba del profeta Samuel. Al profeta Samuel le tocó ungir al rey Saúl, al primer rey de Israel. Y dice que el rey Saúl era un rey grande. Dice que él le llegaba, que todo el pueblo le llegaba a los hombros. Él era más alto que todo el pueblo. Y parece que Samuel el profeta Samuel se quedó con esta idea de la apariencia de un rey, se quedó como impresionado con Saúl. De hecho, dice la palabra que él amaba a Saúl, que aún lloraba después de que Dios desechó a Saúl. Aún Dios tuvo que decirle, deja de llorar por Saúl. Ya no sufras por él, yo lo desecho. Yo me voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme yo quiero, conforme mi corazón. Y el profeta Samuel va a buscar a la casa de Isaí. Y sabemos la historia, amén. Sabemos que llega primero y Isaí saca a sus hijos. Y sale el primer hijo, y las palabras de Samuel reflejan lo que él esperaba ver. Él dice,
De cierto, delante de Jehová estás ungido. Él dijo, este es el ungido de Jehová, parece rey, se mira como rey, está fuerte como un rey, tiene el porte de un rey. Tiene que ser este. Si Dios le hubiera dejado a Samuel que él agarrara y ungiera al que él pensaba, Samuel hubiera agarrado al primero y lo hubiera ungido al primer grandote que se apareció. ¿Por qué? Pero fíjense la respuesta de Dios. Dios le dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Le estaba diciendo, tu lógica no sirve delante de mí. Yo miro el corazón. Entonces, este Salvador que iba a venir a salvarnos no venía con la lógica humana, venía a desechar la sabiduría de los entendidos. Jesús venía a desechar toda lógica y toda razón. Él nos iba a salvar con lo más, con aquello débil. Dios nos iba a salvar en la debilidad. Dice, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que parece insignificante para Dios es lo que Dios usa para salvar a la humanidad. Amén. Y no encaja con nuestra lógica. Por eso dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque ¿quién creerá este mensaje? Este mensaje que parece absurdo. Pero es el poder de Dios que usa para salvar a pecadores. Amén. Ahora vamos a la cruz. Amén. Vamos a la cruz. Ahí mismo en Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Hasta ahí ahorita. Él fue despreciado, fue desechado por los hombres. Y fue desechado, fíjense, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, fue desechado por sus criaturas, fue desechado por aquellos que él mismo había creado. Dice que todo fue creado por medio de él y para él. Y esa creación desechó a su hacedor. Amén. Dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén. No le estimamos como él era. Amén. Sabemos que ahorita nosotros no estuvimos en aquel entonces, pero como el hombre, como humanidad, la humanidad no estimó a que su Dios, su creador, el Hijo de Dios viniera y se hiciera hombre, amén, y viniera a pagar por pecadores, amén. Luego continúa en Isaías, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fíjense cómo recalca llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Fue el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Él vino, nos amó y vino a preocuparse por nosotros. Vino a quitar, vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Él llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados. Amén. Y dice, en el siguiente, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Las palabras de Isaías son muy claras, casi las puras palabras explican realmente el significado. Pero así era nuestra vida. Todos queríamos estar por nuestro propio camino. Todos no queríamos tener el pastor de nuestras almas. Queríamos nosotros ir por nuestros propios caminos, seguir nuestra propia vida, y rechazábamos a Dios. Amén. Pero dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Pero fíjense, aquí mismo Dios dice que Jehová mismo cargó en su Hijo. Amén. Sabemos que Jesús fue asesinado por los romanos. Él dice que el pueblo de Dios, por manos de inicuos, por manos de los romanos, fue asesinado. Pero y no se le quita la responsabilidad de ellos. Pero dice que Jehová mismo, que Dios mismo cargó en su propio Hijo el pecado de todos nosotros. Aquí no vemos al Padre, no sé, nuestra imaginación nos puede llevar a cosas que no, pero no vemos a Dios inactivo, al Padre inactivo en la obra de salvación, ¿no? Vemos al Padre mismo cargando los pecados de todos nosotros sobre su propio Hijo, el Padre mismo tratando a su propio Hijo por la justicia, el propio Padre activo en la salvación. Dice que Jehová cargó sobre su Hijo los pecados nuestros. Amén. Así que Jesús iba cargando esa cruz pesada. La cruz dice que aproximadamente pesaba 75 kilos. Ya es un peso considerable, después de ser maltratado, de ser flagelado. Es muy pesada, pero Jesús cargaba un peso más pesado que eso. Amén. Jesús estaba cargando cada pecado de cada uno de nosotros que hemos creído. Amén. Jesús estaba cargando todos nuestros pecados. Jesús estaba cargando sobre él cada insulto, cada mentira, cada grosería, cada aberración, cada impureza sexual, cada desobediencia, cada pecado, cada blasfemia, cada cosa inmunda que aquellos que iban a creer iban a cometer. Jesús estaba cargando en esa cruz, estaba cargando sobre sus hombros una carga que el mismo Padre le puso. El Padre cargó los pecados nuestros sobre su Hijo. Amén. Para salvarnos por amor. Amén. Él cargó sobre aquellos que había destinado desde antes de la fundación del mundo. Y que después en el futuro se los iba a regalar a su Hijo. Dice Jesús, dice en la oración en Juan 17, dice, Padre, tuyos eran y me los has dado. Yo doy la vida por ellos. Nosotros somos el regalo del Padre a Jesús. Tuyos eran, pero me los has dado, y de los que me has dado no he perdido ninguno, y ninguno perderé. Amén. Pero Jesús era necesario que muriera por aquellos al que el Padre le había entregado en sus manos. Amén. Así que Jesús estaba cargando los pecados solo de aquellos a los que iba a salvar. Amén. Solo de aquellos que el Padre le había entregado, solo de aquellos que había destinado desde antes de la fundación del mundo. Para de los que muriera por ellos no se pierda ni uno solo. Amén. Gloria a Dios. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca.
En el camino de la cruz no vemos a Jesús, no vemos a un Jesús defendiéndose a capa y espada, no vemos a Jesús aún alegando con las personas. Vemos a Jesús tranquilo, yendo como cordero al matadero. Dice que como enmudeció, no abrió su boca. No se defendía. No se defendía como nosotros nos defendemos cuando nuestro orgullo, nuestro ego es herido y salimos a la defensa. No, Jesús dice que encomendaba todo a aquel que juzga justamente. Encomendaba su causa. Y es lo que Jesús hacía en camino hacia la muerte. Amén. Dice que no abrió su boca, sino cuando la abrió solamente para bendecir. La abrió para orar por los pecados nuestros. Amén. Para que se perdonaran nuestros pecados. Amén. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. Muchas veces el hombre, nosotros decimos que algo no es justo, y nos gusta, no sabemos, somos buenos para juzgar y decir, pasa alguna situación y decimos, bueno, eso no es justo lo que está pasando, debería de ser así o asá, y juzgamos si es justo o no. Bueno, aquí Jesús fue juzgado, fue enviado a la muerte. Y sus cargos fueron, fíjense lo que se le inculpaba a Jesús, los cargos que fueron para Jesús fueron nunca hacer maldad ni hablar engaño. A Jesús lo mataron por siempre hacer el bien y por siempre hablar engaño. Cuando lo querían apedrear, le decía él, ¿por qué me quieres apedrear? ¿Por qué obra me apedreas? No podían decir, no podían encontrar nada malo en Jesús, ¿por qué matarlo? Tuvieron que inventar mentiras. A Jesús, los cargos de la muerte de Jesús fueron por no hacer maldad ni hablar engaño, por siempre decir la verdad. Amén. Y esa fue la causa de la muerte de Jesús, porque Él es la luz y vino a darnos luz, pero el hombre aborrece la luz a tal grado que el hombre es capaz de aniquilar la luz. Amén. Amén. El siervo de Dios, solo ese siervo de Dios que habla Isaías es Jesús. Solo vino a darnos vida y hablarnos la verdad. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a darnos el agua de vida, a saciar nuestra sed, a darnos palabras de vida eterna. ¿Y qué hicimos con él? Lo matamos. Vino el hombre más hermoso, no físicamente, hermoso de carácter, todo lo que usted pueda imaginar. Y el hombre lo mató. Y usted va a decir, no, bueno, y nosotros no estábamos ahí. Y sí, no estábamos ahí, pero aún estábamos representados por la humanidad de ese entonces. Porque los que estaban ahí tenían la misma naturaleza caída que nosotros tuvimos un tiempo. Así que si ellos lo mataron, ellos nos representaban a nosotros. Y usted dice, no, pues no, pero vemos en Adán lo mismo, Adán nos representa porque hubiéramos hecho lo mismo nosotros. Amén. Muchas veces decimos, como humanos, decimos, hemos llegado muy lejos, dice, ya hemos llegado a la luna. Yo te pregunto, ¿tú has llegado a la luna? No, pero decimos, hemos llegado a la luna. Hemos llegado ya, hemos descubierto no sé qué. Y se atribuye uno, ya hemos llegado a la luna. No, nosotros no hemos llegado a la luna. Una persona humana llegó allá a la luna y puso la primera vez, él puso su pie allá. Así que decimos,
hemos hecho esto como humanos, y nos jactamos y nos atribuimos nosotros, hemos llegado a la luna, hemos inventado medicinas para las bacterias, los virus, hemos descubierto, hemos hecho el internet, hemos inventado un montón de tecnología. Pero saben, dice, hemos llegado tan lejos, pero ¿sabe qué tan lejos ha llegado el hombre en su depravación, en su perversidad? El hombre, y somos parte de la humanidad. La humanidad ha llegado tan lejos que la humanidad mató al autor de la vida. Dice uno, bueno, uno piensa en lo más feo. No, es que Hitler asesinó a tantos niños y sí, fue feo. Pero él era humano, igual que nosotros, nos representaba. Así como aquellos que dijeron crucifíquele, nos representaban a nosotros porque tenían la misma naturaleza que nosotros antes de ser cristianos, antes de ser convertidos, estábamos cortados de la misma tijera. Ellos nos representaban. Así que, ¿qué tan lejos ha llegado el hombre? Ha llegado muy lejos en su depravación, a tal grado que ha tratado de mató más bien, como dice Hechos, dice, Pedro decía, mataste al autor de la vida. Sabemos que no puede matar a Dios. La humanidad de Jesús murió en su naturaleza humana, pero Dios no, su naturaleza divina no puede ser muerta. Si el hombre pudiera matar a Dios, el hombre ya lo hubiera matado. Pero no puede matar a Dios. Amén. Así que la naturaleza humana de Jesús, el hombre fue capaz de matarlo. Amén. Y eso es algo que nos debe de saber qué tan depravado está la humanidad, que es capaz de matar a su creador. Yo les decía una vez que a veces hay imágenes que son creepy, ¿verdad? Que uno ve a las arañas, estas arañas, creo que son las viudas negras, o no sé cuáles sean, pero que tienen a sus hijitos en las espaldas, y que cuando los hijitos nacen, los hijitos se comen a su propia madre. Y eso dice uno, ay, eso es creepy, no me da cosa verlo, como que... Pero lo más creepy que ha padecido en la historia del universo es que Dios haya creado con amor a hombres, a su imagen, y que se corrompan, y que esos hombres se volteen y ahora traten de matar a Dios mismo. Esa es la imagen más creepy, más depravada que pueda haber. Y esos éramos nosotros, capaz de decir, crucifícale. Amén. Ese somos nosotros, amén, sin Cristo. Así que el hombre puede llegar muy lejos a tal grado. Continuamos, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Y fíjense cómo dice, el hombre no tenía excusa, el hombre era el que estaba matando a Jesús. Pero detrás de eso estaba la mano de Dios, porque dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Amén. Y esta palabra, quebrantarlo, es fuerte. En inglés es crush, que quiso crush him, que lo quiso despedazar, que mismo Dios quiso despedazar, desmoronar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque eso merecía nuestro pecado. No era que el padre estaba tomando placer en aplastar a su hijo solamente por hacerlo, sino que eso exigía la justicia de Dios. Dice que Jehová quiso quebrantarlo, Jehová quiso desmenuzarlo, dice.
sujetándolo a padecimiento. Pero dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Amén. Cuando vemos esta imagen, nos acordamos de Abraham, cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham iba a enterrar el cuchillo en su hijo. Y Dios le dijo que se deteniera, que se detuviera, que no lo hiciera. Pero aquí vemos al Padre, el Padre no detuvo su mano. El Padre realmente aplastó a su hijo. Ese es el Evangelio, el Padre entregando a su hijo. Amén, por amor de nosotros, para salvarnos, amén, y para gloria de Dios. Amén, así que detrás de la mano de los hombres está Dios orquestando todo su plan de salvación, porque Jehová es el que cargó el pecado. Jehová quería quebrantar a su hijo. No era que Jesús estaba acorralado, que no tenía dónde escapar y que ya no podía escaparse de los hombres. No, era el Hijo eterno de Dios enfrentándose cara a cara frente a la ira de su Padre. Y su Padre en el Calvario, ahí mismo, también su Padre cargando los pecados sobre su Hijo. El Padre no estaba ya en una esquina llorando por la muerte de su Hijo, no estaba diciendo, no puedo ver cómo lo matan. No, el Padre estaba aplastando a su propio Hijo. El Padre estaba cargando los pecados nuestros sobre su Hijo. El Padre estaba descargando toda su ira santa, no rabia, sino una ira santa sobre Jesús. Ese es el plan de salvación. Esa es nuestra salvación que nos ha dado el Señor. Nuestro Padre, haciéndolo por amor. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación, ¿verdad? Es la palabra Asham, que no sé cómo se pronuncia, pero dice Asham, que significa ofrenda. Que Jesús puso su vida en ofrenda por el pecado. Se ofreció como ofrenda delante del Padre por el pecado nuestro. Amén. En el Antiguo Testamento vemos la continua necesidad de un sacrificio. Vemos desde que está Adán y Eva, vemos que el Padre sacrifica un animal para vestir la desnudez de Adán y Eva, para cubrir su vergüenza. Empezando desde el Génesis, vemos a Caín y Abel trayendo ofrenda a Dios. Y vemos después en todo el Antiguo Testamento el continuo sacrificio, corderos y carneros, y sangre y animales, miles, no sé cuántos, estaba revisando, pero no sé cuántos miles de corderos han sido sacrificados. Amén. Y esto nos recordaba que tenía que haber un sacrificio, tenía que haber una ofrenda delante de Dios. Nos recordaba que el hombre no estaba en paz con Dios, que tenía que haber una ofrenda, que tenía que haber un intercesor, que tenía que haber un sacrificio. Y la palabra nos lo recuerda, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre. Tiene que ser derramada sangre para el perdón de los pecados. Amén. ¿Por qué? Por la justicia de Dios, que nosotros merecemos pagar por nuestro pecado, nosotros merecemos morir. Pero la Biblia nos estaba enseñando la necesidad de un sustituto que tomara nuestro lugar. Nos empezó a enseñar Dios con pequeños corderos. Este cordero va a tomar tu lugar por un tiempo. Esta ofrenda va a cubrir tus pecados de una manera temporal. Y eso nos lo iba diciendo, nos lo fue hablando la palabra de Dios. Amén. Y dice, pero había un medio. Sabemos que
que la Pascua, ahorita se le llama la Pascua, amén. La Pascua fue instituida de los israelitas, ¿verdad? Que cuando estaban en Egipto, bueno, la instituyó Dios en el tiempo de que cuando estaban en Egipto, que iban a sacrificar, iban a hacer la última plaga. Y tenía que dice que Dios mismo iba a pasar en medio del pueblo y iba a matar, pero dice Dios mismo iba a matar a los primogénitos, una acción de juicio de Dios. Pero hubo un medio de salvación. Y ese medio de salvación sabemos que era el cordero. Le llaman el cordero pascual, que tomaban un cordero, lo sacrificaban y marcaban los dinteles, las puertas. Y cuando pasaba Dios por ahí, dice que Él vería la sangre, dice que Él pasaría por encima. Por eso me gusta más la palabra en inglés de Pascua, porque la palabra Passover le llaman en inglés. Passover, que significa pasar por encima. En la Pascua dice que cuando Dios estaba matando a los primogénitos, dice que cuando veía la sangre del cordero en las puertas, dice que su ira, su juicio pasaba por encima de las casas. Así nosotros, dice que en la sangre de Cristo es nuestra Pascua y la ira de Dios ya no vamos a recibir ira, sino que va a pasar por encima de nosotros. Ya pasó por encima de nosotros. Él es nuestro Pascua, Él es nuestro Passover. Pasa encima de nosotros, amén. Así que este era el Cordero de Dios, el Cordero que venía a salvarnos. Cuando Juan el Bautista lo señaló y dijo, y lo vio por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista estaba apuntándolo, pero no se estaba dando cuenta que él estaba diciendo que estaba sentenciado a muerte Jesús. Aquí está el Cordero, pero está sentenciado a muerte. Pero ni aun Juan el Bautista en sus profecías, él no había comprendido completamente la obra de Cristo, por eso preguntó después, ¿eres tú o viene otro? Porque aún él salía palabra profética de sus labios, pero aún le tenía que escudriñar lo mismo que él estaba profetizando. Así que él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí, pero un Cordero debe de morir. Un Cordero debe de morir en sustitución. Así que nuestro Jesucristo es nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dice que se sacrificaban continuamente corderos. Y el día de la Pascua se sacrificaban el Cordero Pascual, ¿verdad? Y lo impresionante de cómo se cumplió la escritura en la muerte de Jesús, dice que Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Dice que se sacrificaba, dice que los judíos tenían que celebrar la Pascua entre las 2 tardes. Y las 2 tardes eran las 3 de la tarde exactamente. Y si usted busca en los evangelios, usted ve que Jesús murió a las 3 de la tarde. Y es cuando Jesús estaba representando al Cordero de Dios. Amén. Así que Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestro Cordero que nos quita el pecado. Amén. Por último, ya para terminar, dice, les voy a hacer una plática entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios, como si fueran personas, la justicia de Dios y la misericordia de Dios platicando. La justicia de Dios clama y dice, el hombre debe pagar por sus pecados y su paga es la muerte. La misericordia de Dios dice, quiero perdonar. La justicia responde y dice, ¿a cuántos? La misericordia de Dios dice, a muchos. La justicia responde y dice, ¿por qué no a todos? La misericordia de Dios responde, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La justicia responde, no puedo perdonarlos al menos que me des el justo pago.
La misericordia de Dios dice, te doy al Hijo de Dios, dale a Él lo que estos pecadores merecen. Aplástalo, desfigúralo, avergüénzalo y mátalo, cargando sobre Él la condenación de todos los que quiero salvar. La justicia responde, trato hecho. Mi justicia nunca será pasada por alto. Amén. Dios nos dio misericordia, pero no pasó por alto su justicia. Jesús es nuestra justicia. Amén. La misericordia de Dios que nos ha dado a nosotros tuvo un precio. Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos tuvo un precio. Nuestra limpieza tuvo un precio. Nuestra paz tuvo un precio. Nuestra esperanza tuvo un precio. Nuestra vida tuvo un precio. Nuestro gozo tuvo un precio. Nuestra salvación eterna tuvo un precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios encarnado. Amén. Tuvo un precio que pagar. Y ese precio lo hizo por amor. Jesús no quiere, Dios no quiere que le sirvamos por lástima. No quiere que estemos diciendo, ¿cómo sufrió él? Pobrecito. La lástima no nos mueve a nada. Lo que él hizo en la cruz fue un triunfo. Él triunfó en la cruz. Él fue valientemente a morir y a sufrir físicamente y espiritualmente los pecados de nosotros. Así que lo que hizo Jesús fue triunfar en la cruz. Pero Él quiere que le sirvamos no por lástima, no que miremos la cruz y que miremos sus golpes y que digamos, eso no me va a mover a mí a servirle. Que veamos la cruz, que veamos todo lo que hizo y que veamos cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán precio tan grande pagó el Padre por el Hijo por nosotros y la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo hicieron por nosotros. Amén. Y podamos decir por último este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La cruz fue un triunfo rotundo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hasta ahí si hay alguien que no haya aceptado este sacrificio, está rechazando el amor más grande, el amor eterno más grande que alguna vez alguien pueda darle. Amén. El amor mostrado en la cruz. Amén. En la cruz se mostró la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios y recordemos ese sacrificio de Jesús que hizo por pecadores como usted y como yo. Amén. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por esa salvación tan grande, esa salvación que nos ha manifestado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por haber mandado a su Hijo a morir en esa cruz. Gracias, gracias, Jesús, por ese sacrificio tan valiente, por tomar nuestro lugar. Gracias, Jesús, gracias por no dudar y ir y aún, Padre Santo, aunque te plació quebrantar a tu Hijo, lo hiciste por tu justicia, por amor hacia nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios, por tu salvación tan hermosa que has manifestado para cada uno de nosotros. Sigue manifestando tu salvación en aquellos que no te conocen y que todos puedan disfrutar de tu salvación, del amor tan grande que has hecho para con el hombre. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por la salvación eterna. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. ¿Y cómo dice nuestro versículo?